Gracias, gracias. Hoy la verdad, mexiquense, estamos de pláceme porque tenemos el honor, el gran honor de contar con la presencia de los directivos del Instituto Jaime Torres Bodet. Hoy le hicimos una invitación muy especial a que a través del programa se van a enterar porque fue la razón de invitarlo. Pero antes yo quiero, si me lo permites, doctor, maestra, rendirle un homenaje a la maestra. Maestra, la verdad, usted todavía es cuando llamábamos a los maestros apóstolos de la educación. Así era. Sí, la maestra María Teresa Chávez es la fundadora del Instituto Jaime Torres Bodet, que en San Cristóbal, Ecatepec, es un referente de la educación. Es un referente donde cuántas generaciones de ecatepenses y gente de San Cristóbal, no nomás de San Cristóbal, de Ecatepec, yo creo que de Tecama, de Acolma, de toda la región, vinieron a formarse al Instituto Jaime Torres Bodet, que usted y su apreciable y muy respetado esposo formaron. De verdad que es un honor tenerla en este programa, maestra. Gracias. De invitarla porque creo que no es un programa cualquiera. Hoy vamos a hablar de algo tan fundamental y tan importante que es la educación. Y qué bueno rescatar la presencia de una institución educativa como es el Instituto Jaime Torres Bodet, con tanto prestigio. Una institución en donde ecatepenses realmente se formaron. Sí, muchos. Hoy ya son abuelos. ¿Cuántos años, maestra? ¿Cuántos años? Que ya son nuestros nietos. Sí, imagínense. Tenemos 48 años. 48 años de que se formó la institución. La escuela inició en 1974. 1974. 74, sí. 1974. 74. Así es. ¿Qué tiempo, no? Con jardín de niños, primaria, primer año y segundo, con una cantidad de 60 alumnos. Hijo. Sí, no. Los alumnos no pagaban todos. Nosotros lo que nos interesaba era que se mejorara la educación en Ecatepec, en nuestra zona, porque era muy mala la educación en las escuelas públicas. Si algún maestro estaba enfermo, si por alguna razón regresaban los niños a su casa. Imagínense si yo iba a aceptar una situación de esas. Lo tuve que aceptar mientras no pude yo poner la escuela. Yo llegué a Ecatepec en 1965 con mis hijos pequeñitos, recién nacida, mi última hija. Entonces, para mí, toda su primaria la tuvieron que hacer en escuelas oficiales y mi esposo y yo no estábamos de acuerdo, puesto que yo estudié en una escuela, en la Universidad Motolinía, una escuela particular, donde la educación era perfecta. Jamás salía un niño sin que autorizara la directora, era de lo mejor. Entonces, cuando mi esposo y yo llegamos aquí y pudimos poner la escuela, la pusimos con mucho cariño a los niños, pero sobre todo para superar esa educación que no había en Ecatepec, no había escuelas particulares. Ya cuando mis hijos entraron a la secundaria, a la preparatoria, los mandaba a México. Imagínense si yo iba a seguir teniendo esa. Entonces, cuando menos empezamos con jardín de niños, primaria y secundaria, y cada año fuimos mejorando los grados. Al siguiente año, es decir, en 75, ya tuvimos tercero, en 76, cuarto, en 77, quinto, y en 78 salió la primera generación con 14 alumnos.
Iniciamos con 4 en segundo y terminamos con 14 en sexto, la primera generación. Nuestra secretaria actual es de la primera generación, la señora Sirenia. Y la situación mejoró muchísimo. Nuestra escuela daba el mejor servicio en esa época, puesto que nosotros no nos interesaba la cuestión económica, sino la superación de la educación en este lugar. Es importante para las personas que nos están apenas conectando, que tenemos el honor de tener en las instalaciones los estudios de Mexiquense, pues a los directivos del Instituto Jaime Torres Bodet, pero sobre todo a la maestra María Teresa Chávez, que es la fundadora de esta institución. Así Maestra, es un honor. Así es, me da mucho gusto estar todavía con ustedes. Nuestra primera secretaria, nuestra primera directora, mi esposo, que era maestro de primaria y de educación física, todos muertos. Soy la única que queda de los fundadores de la escuela. ¿El nombre de su esposo, por favor? Hugo Méndez Avilés. Hugo, maestro Hugo Méndez, sí. Fue secretario municipal de Catepec en 1970, 1972. Híjole. Y la escuela la fundamos en 1974, mi esposo y yo, con tanto amor a los niños y a la superación y la educación. Es muy importante, doctor. El doctor Hugo Méndez, yo a mí me rechoca mucho el término, pero te conozco, sé lo que has estudiado y te has preparado. Tú eres un intelectual de que te pese, hermano. Perdóname. Ya está la facha, ¿no? Bueno, al menos la barba la tengo, ¿no? Eres un intelectual. Me ha tocado ir a ver a tus pláticas en donde él habla mucho de la educación, pero habla de la vinculación de la educación con la casa. Tu plática de cómo el muchacho pues, bien trae mala formación de casa y al llegar con ustedes tienen que luchar para recomponerlo y ubicarlo. Por eso me emociona lo que la maestra Teresa me dice. A lo mejor los gobiernos municipales se interesan por mejorar la policía, por comprar más armas, para mejorar las patrullas, invierten miles y miles de millones de pesos. Pero usted, maestra, usted con esa aportación, no necesitó millones de pesos para comprar armas ni patrulla, para hacer la aportación que hizo de esos ecatepenses que hoy ya son nuestros abuelos, ¿no? Así es. Y que por eso hoy es el honor para Mexiquense tenerla aquí presente, maestra. Qué bueno. Que Dios la bendiga y esa fortaleza que usted nos trae hoy. Todavía tenemos mucha energía para seguir adelante. Qué bueno, maestra. Hugo, pues a ti te tocó y la maestra Luz les toca una etapa muy extraña. La transición de lo tradicional de la educación. Yo me acuerdo mucho de aquellos pedagogos como Torres Quintero. ¿Te acuerdas del método onomatopéyico, no? De Torres Quintero. Todo lo que te enseñaban cantadito. Hasta las tablas de multiplicación. 2 por 2, 4, ¿no? 2 por 3, que la cantabas. Las cantábamos, yo ponía mi disco a la hora de recreo con mis tablas para que los niños estuvieran repitiéndolas. Imagina, eran aquellos métodos, ¿no? Muy efectivos, muy efectivos. Pero aparte te enseñaban a leer. Hacemos la reflexión hace rato con la directora, con la maestra, en el detalle que, de acuerdo a la clasificación de los pedagogos, el hecho que tú traduzcas un texto no quiere decir que ya sepas leer. No es traducir, sino captar lo que dice el texto, ¿no? Claro. Y entonces hoy enfrentamos a un problema muy grave, maestra Luz, muy grave. Usted ya es generación, ¿cómo le llama la generación milenia? Milenia, correcto. Milenia, imagínense.
Pero nosotros ya ¿qué generaciones? Ya no tenemos clasificación. Pues sí, fíjate que estamos clasificados en Baby Boomer. ¿Ah, sí? Sí, esa es la clasificación nuestra. Entonces, el doctor Hugo Méndez, que es el director general del Instituto Jaime Torres Bodet, nos va a explicar de qué manera el instituto está preparando ese cambio de la educación tradicional a la educación ya integrada al Internet, porque me voy a permitir con todo respeto que se aceleró esa transición a través de la pandemia, que ya no iba y empiezan a dar clases, ¿no? A través de Internet y que se retomó aquello que siempre se criticó cuando Agustín Yáñez creó la telesecundaria, que decían que las telesecundarias eran para marginados, no para zonas rurales. Eso decía. ¿Se acuerda que no la querían, maestra? No querían las telesecundarias. No queríamos a nadie de las secundarias porque la educación era lo que es ahora. Ajá. Es lo que es ahora. Exactamente lo que acabas de comentar. Es lo que un visionario ya. Lo de las telesecundarias que despreciábamos. Interesante. Es maravilloso la forma que ellos retomaron esto y lo mejoraron, porque ahorita es maravillosa la forma en que dan la educación a través de Internet. Sí, pero ¿te acuerdas de aquellos años que la telesecundaria no la veían bien? Sí, no. Doctor Hugo Méndez, platícanos cómo el Instituto Jaime Torres Bodet hace ese cambio de la educación tradicional hoy a la integración de lo que es el Internet. Bueno, mira, el instituto empezó muy temprano. Nosotros empezamos mucho antes de la pandemia. Nosotros creamos la primera plataforma, de hecho, de las primeras plataformas que se hicieron en México, que se llamó bodedenlinea.com. Y era una plataforma que nosotros hicimos, diseñamos propiamente, y precisamente teníamos ya varios elementos de educación en línea. Cuando llega la situación de la pandemia, la realidad es que ya no teníamos esa plataforma, pero teníamos la experiencia de la plataforma, y ya habíamos avanzado, es decir... Me voy a pedir permiso para quitarme, por favor. Bien, adelante. Como tú sabes, mi doctorado es en educación digital, Sí. y siempre he estado, yo digo, una de mis pasiones pues es precisamente esa unión entre la tecnología y la educación. Entonces nosotros de alguna manera ya estábamos listos. Cuando viene la pandemia, y nosotros inmediatamente empezamos con Zoom, empezamos a crear videos, empezamos a crear una plataforma de exámenes, y finalmente obtuvimos el Google for Education. Y muy rápidamente, de verdad, en unos cuantos meses nosotros ya teníamos unas clases en línea, que durante todo el curso escolar teníamos una plataforma de exámenes. Es decir, pasamos muy rápido a la transición. Pero fíjate, lo que es realmente interesante es que la educación cambió. La educación cambió. Y quien no lo ha terminado por entender, finalmente está fuera de lugar. La educación cambió. Déjame platicarte, hay un chiste en Estados Unidos y en todos los países, un chiste muy normal, con distintos personajes que dicen que Abraham Lincoln llega hacia el futuro y se sorprende con los automóviles, se sorprende con los aviones, se sorprende con los edificios, con la luz, con el agua, con todo. Y en eso la llevan a una escuela y dice, esto sigue igual. Es decir, durante mucho tiempo no hubo ningún cambio en la educación, ningún cambio en la educación. La pandemia nos llevó a todos hacia la digitalización y todo el mundo tuvo que empezar a educar de una manera digital. Lo que está sucediendo, y te digo, muchísima gente no se ha dado cuenta, pero el mundo de la educación cambió. La Secretaría de Educación Pública todavía en su parálisis, en la situación paradigmática, quiere volver a esquemas donde la educación va a ser tradicional, es decir, Abraham Lincoln estaría contento de decir eso, no cambiaron nada, pero la realidad es que no. Oye, ¿y qué pasaría con Vasconcelos? Bueno, el maestro Vasconcelos evidentemente estaría feliz porque él era un hombre que creía en la educación, ¿no? Es decir, por eso... son los hombres que hicieron este país. Un gran hombre Vasconcelos, un gran educador, un hombre maravilloso. Pero te digo, ellos, quién sabe, como mucha gente en este momento, entendería lo que implica la nueva forma de educar.
Te digo, hay cambios fundamentales, perdón, pero hay cambios de fondo y de forma. En la forma está la tecnología, pero en el fondo está también en los nuevos conceptos de educación. Déjame decirte algo muy brevemente, porque yo sé que ya tienes ganas de preguntar. No. Pero mira, por ejemplo... Lo que pasa es que me tienes no fuera de contexto. Quien no ha entendido que la educación por conocimiento se acabó, no ha entendido nada. Es decir, llevamos varios años, y aquí está también nuestra directora de primaria por aquí, varios años con el concepto de competencias. Pero fíjate, la competencia lo defino, es simplemente tener en cuenta que ya no es importante solamente el conocimiento, sino sus conocimientos, habilidades y actitudes. El problema es que ya los conocimientos, habilidades y actitudes per se no son suficientes. Hay que entender cuáles son las competencias que necesitamos de verdad desarrollar y las que vienen. ¿Por qué? Porque el mundo cambia a una velocidad que el conocimiento, una educación centrada en el conocimiento no es suficiente. ¿Por qué? Porque mis niños que hoy están en primaria, cuando ellos lleguen a la vida laboral en 15 años, digo, nada de lo que saben les va a servir, o les va a servir muy poquito. Te está pasando a ti con la tecnología, es decir, sí. ¿Por qué? Porque nada sirve. Entonces, nuestra educación, primero, tiene que estar centrada en competencias, pero ¿en qué competencias? La principal competencia es aprender a aprender. Si nosotros no enseñamos a los alumnos a aprender, es decir, la competencia de aprender, no estamos enseñando nada. Ahora, la competencia de aprender, como buena competencia, tiene conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Qué conocimientos? Hay un conocimiento que comúnmente uso este término y la gente no lo entiende, se llama la metacognición. La metacognición quiere decir el cómo yo aprendo. Primero tengo que aprender cómo yo aprendo, tengo que entender cómo yo aprendo. Habilidades, tienes que aprender habilidades digitales para buscar en Google, para saber buscar información y para, muy importante, saber diferenciar qué te sirve y qué no te sirve. Porque de verdad, licenciada, que hay un montón de información, mucha de ella inútil, mucha muy valiosa, y entonces esa es otra habilidad. Y la tercera, la actitud. Tienes que amar la educación, tienes que amar aprender. Si tú no eres un aprendedor de vida, long life learner, que dicen los gringos, si tú no eres un aprendedor de vida, estás perdido. Tienes que aprender. Y eso es lo que hoy tenemos que estar enseñando en las aulas. Yo quiero, te voy a dejar que hable porque no, dígale, a ver, ya ahora pregunto. Lo que pasa es que, mira, nos están viendo muchísima gente, miles de gente nos están viendo. Y obviamente que hay que hacerle referencia que es, les platico, está con nosotros directivos del Instituto Jaime Torres Bodet, quienes vienen a platicarnos algo tan importante como que la maestra hace 50 años, 50 años, 48 años fue la fundadora del Instituto Jaime Torres Bodet. Obviamente que era el sistema tradicional, aquel de Torres Quintero, el onomatopeico y todo lo que había, ¿no? Y que ustedes generaron un precedente en la educación en Ecatepec y en la región. Porque el Instituto Torres Bodet no nada más recibía gente de Ecatepec, de Tecama, Coacalco, venían y generaron ese precedente que hoy pues son esos personajes, abuelos ya, que están integrados en la actividad productiva, y algunos ya jubilados, pero están en la actividad productiva, fueron y se formaron en el Torres Bodet. Hoy el Torres Bodet... profesionistas, el 95%. Imagínense qué buena mano tenía. Es lo máximo que nosotros podemos recibir, que nuestra educación fueron los cimientos de ese conocimiento que tienen ahora nosotros. Eso es lo interesante. Y ahora, y a mí lo que me motiva, porque hace 48 años, el Instituto Torres Bodet generó el precedente de utilizar una pedagogía adecuada, correcta y propia para generar esas generaciones de Ecatepec o de gente de la región que hoy son personajes de la empresa, sí, que son personajes de la política, o simplemente son excelentes padres de familia que han conformado. Pero hoy había que dar el paso, interesante, y el doctor Hugo nos está explicando cómo el Instituto Torres Bodet, pues, yendo a la vanguardia, dice, pues hoy estamos aplicando en nuestros alumnos la tecnología. Así es. Qué interesante. Pero fíjate que vamos a darle la oportunidad aquí
porque a mí me tocó vivir todo eso, desde los famosos telegramas, las cartas, Viper, el fax, ¿no? Pero, y hasta llegar al internet, que me espantó. Pero la licenciada Luz Hernández, pues en su carácter, perdón, lo digo con respeto, como milenia, ya no le tocó nada de eso. No, efectivamente no, la educación era diferente. Y ahorita, ¿cómo le hace, maestra? Pues nosotros en la escuela, teniendo la experiencia, vaya, de las clases que damos, yo doy clases en preparatoria, pues ha sido complicado tener que mediar con este tema de la tecnología, de los niños, después de este rezago de la pandemia, pues es difícil, ¿no? Volver al tema de la sociedad, ¿no? Los niños se acostumbraron a estudiar en sus casas, a aprender en sus casas, hacerlo todo de manera independiente, y volverlos pues agregar este sistema educativo sí ha sido difícil. Pero definitivamente son unos monstruos en el tema de tecnología. Definitivamente son temas que entienden y manejan a la perfección, desde los niños de primero de primaria, los niños de preescolar, los niños de secundaria y prepa. Como decía Hugo, sería un error quitarles eso, porque al final es a lo que ellos están arraigados, es lo que tienen desde que nacieron, ¿no? Ellos nacieron ya prácticamente con el teléfono en la mano. Efectivamente, entonces... Sí, nosotros tratamos en la escuela actualmente de... Sí me interesó porque la opinión de claro. Sí. Tú y yo ya no, pero ella... ¿Y a usted no le impactó eso, ese cambio? Pues mi generación creo que no somos tan habilidosos en el tema de la tecnología como los niños ya de generaciones más nuevas que lo traen en el chip. Pero pues sí tuvo que hacer una adaptación. Yo la verdad es que creo que el disquete fue uno de los inventos que fueron cuando yo era chica. Pocas veces llegué a usar el disquete, pero pues vas creciendo con eso, le ¿no? tocó el disquete, el CD, y ahora por eso hago la referencia que a partir de ahí, pero sí, efectivamente todo un cambio y una evolución, ¿no? Que ha sido paulatina, pero muy rápida. Muy rápido. Hugo, platíquenme, la Torres Bodet, ¿cómo va con sus alumnos? Pues muy bien, fíjate que... Eso es interesante para la gente que nos están viendo. Nos sentimos muy satisfechos porque en este proceso donde 2 años la educación, sobre todo la educación pública, se murió, porque desgraciadamente sus resultados son paupérrimos. Nosotros, por el contrario, desde un principio tuvimos una alta calidad educativa porque supimos rápidamente utilizar la tecnología, dar las clases. Y no solamente, y cambiamos rápidamente de los libros a los libros digitales y a la digitalización. Y la realidad es que estamos muy orgullosos. Tenemos ahorita alumnos muy bien preparados, están saliendo extraordinariamente preparados con muy alto nivel educativo, en un tiempo donde básicamente en todas las escuelas, de verdad, te lo digo, en muchísimas escuelas, aún las privadas, la calidad educativa ha bajado. Nosotros por nos sentimos mejor que nunca, soy un mal educado y te voy a arrebatar la palabra, pero te quiero comentar que nosotros, yo estudié economía y hago periodismo por vocación, por pasión, y a veces el periodista también debe ser un poco investigador, ¿no? Sobre todo sobre temas de esto, y yo ya tenía idea de lo que ustedes estaban aplicando ya la tecnología en sus programas de estudio en el Instituto Torres Bodet. Quiero decirles que el Instituto Jaime Torres Bodet se encuentra ubicado en San Cristóbal, Ecatepec. La colonia es Hogares, ¿no? Hogares Mexicanos. Hogares Mexicanos, aquí en San Cristóbal, Ecatepec. La escuela tiene 48 años de fundada por la maestra, estimadísima. Me avisaron, yo los invité porque había que hablar algo diferente. Ya de política ya estamos cansados, y de inseguridad. Y lo digo con mucho respeto, ya me cansé, que vamos a meter 200 patrullas, armas largas, 3,000 policías. A ver, ¿será esa la esencia de resolver el problema de la inseguridad, de la inestabilidad emocional del ciudadano? No. Es la educación. Y platicaba yo con una dirigente de una universidad y me decía... Educación es lo que necesitamos actualmente para que México, para que el mundo en general se supere. Necesitan educando, pero realmente educando, bien educados, porque antes nos enseñaban a memorizar, no a conocer, a convencernos de que la educación
de valorar la educación, de sentir amor por la educación. No, nos enseñaban a memorizar, era todo. Sí. Mire, yo me siento muy emocionado en esta charla, porque en esta mesa podemos encontrar cuatro generaciones. Sí, ¿verdad? La maestra, yo sigo porque voy para 70, tú, Camacuelo todavía. 62, por allá. Pero fíjate que Y aquí la está maestra, ¿no? la directora de primaria, que también es una generación abajo. Y fíjate que ese ha sido uno de los grandes retos, ¿eh? No, pero es interesante a lo que iba Sumar yo. a estas generaciones, Sí. a la tecnología, ¿no? Y te quiero comentar algo en donde me voy a ver exagerado. Entonces digo, me interesaba la Torre del Bodet por tantos años. ¿Cuántas generaciones no han salido? ¿Cuántos muchachos hoy ya abuelos? Y ahorita con este cambio de transición, platiqué con algunos dirigentes de escuelas particulares y nos dicen, a través de la pandemia se nos cayó ¿cómo se llama? La matrícula, se nos cayó la matrícula, se andaban mal. Entonces, y platiqué con otros que me decían que el nivel académico andaba un poco mal y que ahora andaba mucho mal. ¿Sí? ¿Eh? ¿Por qué? Porque hubo un choque muy duro cuando los papás no tenían la capacidad para orientar al hijo en el manejo de los programas de internet, o no tenían el equipo ni nada para poder operar, no tenían la computadora o el teléfono, o un teléfono de nivel que pudiera trabajarse, o no había red. Fue un conflicto muy grave, muy grave. Y entonces me fui a investigar en las escuelas públicas qué se había hecho para enfrentar estos problemas. Y te quiero decir, y lo digo, es mi amigo el secretario de Educación del Gobierno del Estado, nada. Nada. Están regresando al sistema escolarizado, pero igual que siempre. No hay nada a los tiempos que tú estás marcando. No hay nada. Y qué tristeza, porque pues son seres humanos que les va a costar trabajo avanzar a una formación profesional. Les va a costar trabajo, si no siguen estudiando, integrarse a la actividad productiva. Les va a costar trabajo hasta generarte tu propia personalidad. Porque una personalidad está tan influenciada mundialmente. Entonces, por eso a mí me interesó mucho saber qué pasaba con el Instituto Torre Bodet. Pero Hugo, es todo tuyo. A ver, sígueme. Oye, pero a mí, fíjate ahorita en esta reflexión, aquí además, de todos los elementos que has dicho, además hay uno muy grave. Esto va a abrir la brecha entre ricos y pobres, ¿eh? ¿Por qué? Porque los ricos o la gente que tiene posibilidades económicas ha tenido acceso a una mejor educación, mientras que todos los que están en las escuelas públicas están teniendo un problema serio. Es decir, tenemos una generación que va a ser afectada por muchos años, y lo que estamos abriendo la brecha. Necesitamos que la Secretaría de Educación de verdad se ponga las pilas. Necesitamos que ellos entiendan que el mundo cambió, que la educación cambió, y que ellos son la base. Porque mira, las escuelas particulares qué maravilla. Mi madre puso una idea extraordinaria, hizo algo extraordinario, pero nosotros no somos la solución. La solución está en la educación pública, y la educación pública es la que se tiene que transformar, y necesitamos hacer cosas verdaderamente diferentes, porque lo que está sucediendo, tú lo acabas de decir, quieren volver a lo mismo, y lo mismo no está funcionando, y mucho menos ahora, ¿no? Está muy grave lo que está sucediendo, ¿no? Muy grave. Oiga, voy a poner un videito de algún aspecto de la escuela, del Instituto Jaime Torres Bodet. A ver si se ve. ¿Sí va? Sí. ¿Ya está abriendo? ¿No lo veo? Dele la flechita a reproducir. La flechita de Play. En medio. Ahí. ¿Ahí? Sí. Miren.
Es importante ver, son diferentes ángulos de las instalaciones del Instituto Jaime Torres Bodet, cuyos directivos en este momento nos acompañan en esta transmisión. Véase la sana convivencia que hay, ¿no? Muy bien. Da mucho gusto, maestra, ¿verdad? Ver su obra. Se Estoy nota. feliz porque él lo ha sacado adelante y lo va a seguir siguiendo. Claro. Es un nivel muy importante el que tiene ahorita la escuela, porque se ha actualizado, realmente Claro. se ha actualizado. Ese cambio de adaptación No fue fácil, ¿no? del sistema tradicional. Podemos seguir platicando, Hugo. Bueno, entonces, hoy el instituto se dio cuenta que pues el sistema tradicional de aquellos métodos que existían, pues si no son obsoletos, necesitan ya adaptarse a la tecnología. Exactamente. ¿Y qué se está haciendo? ¿Qué vamos a ofrecer? ¿O usted, maestra, quién comenta qué se ofrece a los alumnos ahora? Sí, nosotros actualmente tenemos clases tanto presenciales como en línea, para la preferencia de tanto alumnos como papás, que hay algunos alumnos que se adaptan más al sistema totalmente en línea y otros que se adaptan más al sistema presencial. Nosotros contamos con talleres extracurriculares, tenemos natación, tenemos taller de tareas, y para las personas que nos escuchan, nos ven actualmente en el Mexiquense, nosotros les estamos ofreciendo que al visitar las instalaciones y comentar que nos vieron en el Mexiquense, les vamos a regalar una clase de natación para que puedan conocer tanto las instalaciones, Como que la puedan alberca, conocer la claro. alberca y el ambiente de la escuela, que básicamente pues hemos mejorado, pero seguimos bajo la misma institutriz de la maestra. Nosotros contamos con colegiaturas y costos bastante bajos a los del mercado, porque seguimos siendo lo mismo, seguimos con esa esperanza de buscar educar a la gente, ayudar. Como dice por ahí un comercial, lo mismo, pero Por más barato. Pero más barato. Efectivamente. No, pero déjame corregirte. Mejor, pero más barato. A ver, maestra, a ver, No es lo maestra. mismo, por A ver, favor. Hugo, quiero comentar esto, no sé si tú vas a estar. A ver, mami. Este sábado vamos a festejar el Día del Padre y estamos invitando alumnas de la primera generación a ver si nos acompañan. Seríamos inmensamente felices que ya vinieran estos alumnos Bueno, los que son abuelitos abuelos. ahora. Ya los abuelitos. Este sábado empezamos a festejar el Día del Padre a las 7:30 de la mañana. Todo el día vamos a empezar de la preparatoria, secundaria, primaria y jardín de niños. Estamos felices que volvemos a festejar el Día del Padre, que ya no lo hacíamos por la pandemia. Fíjate que la maestra, pues en la que veo a usted ya radia afecto, cariño, espiritualidad, pero en cada intervención usted nos enseña muchas cosas tan interesantes. Y ahorita, por ejemplo, el recordar a esos alumnos, ¿no? Que eran traviesos y hoy son abuelos, volverlos a ver, ¿no? Platicar con usted. Estoy feliz, ojalá que alguien se presente, los estoy invitando, porque todavía tengo contacto con ellos, Fíjese. y los estoy invitando. Por eso, para nosotros en Mexiquense, resulta un honor, Hugo, maestra Teresa, maestra Luz, de que estén con nosotros y que hagamos la presentación de un programa diferente, en donde, digamos, como dicen por ahí, te lo digo, Hugo, para que lo entiendas, Fernando, sí, no, o te lo digo, Fernando, porque lo entiendas, Andrés, ¿no? Es que yo veo con mucha tristeza los alardes publicitarios que se hacen de las grandes inversiones que se tienen para combatir la inseguridad a través de armas y no sé, y la Guardia Nacional, que cuesta una lanototota, el ejército, cuando tenemos países como Costa Rica que no tienen ni ejército. Mi ejército. Bueno, ¿para qué es necesario eso?
es triste encontrar, y hoy para nosotros es una emoción enorme que recibir a los directivos de un instituto, de una institución educativa que ha sido durante más de 48, 50 años la base de la formación de cuántos miles de ecatepenses, Miles de alumnos. de alumnos ecatepenses que han ayudado a hacer esta enorme sociedad. Ecatepec no es delincuencia, no es todo lo que sea esa mama pública que nos han hecho de los famosos monstruos. Porque le voy a decir algo, hasta yo estoy incluido, la gran mayoría no son ni de aquí. Hoy en Ecatepec, por ahí tenemos un documental que vamos a publicar próximamente, que es Ecatepec, la tierra prometida. Es que diario llegan 2, 3, llegamos del interior de la República, gente con usos y costumbres, por no decir vicios, que los aplican aquí y de ahí nos salen los monstruos de Ecatepec. Así es. Y Ecatepec es divino, yo lo digo con mucho respeto y mucho cariño. Por eso es un honor. Pero Hugo, pues para cerrar esta hermosa charla, platícanos qué pasa en el instituto entonces ya con esa transición de lo tradicional allá a la tecnología. Bueno, mira, quisiera platicarte algunos resultados porque tú lo comentaste. Decías que muchas escuelas perdieron matrícula. Nosotros mantuvimos nuestra matrícula, lo cual fue un gusto. Y Claro. Cuando muchos estaban muriendo, nosotros mantuvimos nuestra matrícula y afortunadamente nuestra matrícula ha ido creciendo. Y para nosotros no es más que el resultado de que estamos haciendo las cosas bien. Nos sentimos muy satisfechos de ello. Claro. El instituto sigue creciendo, estamos cambiando, estamos transformando, seguimos haciéndolo y esto es algo que no va a terminar, ¿no? Claro. Seguimos con esto. Oye, es muy importante tú en tu calidad de director general del instituto, tu formación profesional, ¿no? Eres doctor en... En educación, y mi especialidad es una especialidad muy extraña, se llama e-learning, es educación digital. Mi especialidad es en educación digital, por eso creo que... Ahora sí, oye, para quienes nos están viendo, por favor, no va a encontrar en ninguna escuela Está muy raro. a un director general con una formación profesional a este nivel. A lo mejor va a encontrar de las normales, ¿no? Y con los métodos tradicionales. Pero un doctor en educación y e-learning, ¿no? aprendizaje digital. Aprendizaje digital. Entonces, pues, señores padres, no, esto no es comercial ni tampoco es palero, pero pues, ¿qué esperan? Hay que ir al Instituto Torres Bodet, que está aquí en San Cristóbal, en Hogares Mexicanos. Hogares Mexicanos. Aquí Está en mero el centro de San Cristóbal. Y ya anunciaron que primero van a festejar a los padres. Segundo, que sus precios de colegiatura pues tienen que cobrarse, desafortunadamente, porque el personal docente de dónde. Okay. Pero son precios extremadamente muy accesibles y que va a haber facilidades para que pues, todo el mundo participe. Pero y yo recuerdo mucho porque en una ocasión Hugo me hizo el favor de invitarme que a la par de la formación del muchacho, del hijo, también tienen programas ustedes para orientar a los papás, ¿no? Así es. Que eso es muy importante. Claro. También tienen esos programas, Sí, capacitan, orientan. Sí, claro, nosotros tenemos un programa permanente de capacitación para padres. Ahorita en la pandemia se suspendió un poco, pero nosotros mensualmente damos una conferencia, llevamos varias personas que hablan acerca de distintos tipos de educación, sobre todo dirigido a los papás. Esa es una actividad que siempre Es muy importante, ¿no, maestra? Sí, claro que sí. Sí, dicen que nadie nace sabiendo ser padre, entonces a nosotros también nos interesa que los papás se involucren, que al final estén pues acompañados unos de los otros. Y que no sean conchudos que te dicen, aquí va mi hijo, ¿no? El niño se educa en su casa, en su hogar es donde se educa. Nosotros damos los conocimientos, pero la educación los dan los padres. Entonces vamos a educar a los padres. ¡Claro! Sabiduría. Oiga, pues muchas gracias por esta plática y espero que no sea la única.
No, y al que contrario. nos inviten a ir a... No, A ver, por favor. El sábado los invitamos. El Sí, va. sábado también nos gustaría tenerlos de visita para que puedan ver nuestras instalaciones. Y va a ir a los nadar, niños, una clase vayan a gratis de nadar, natación. claro que por sí. favor. Me encantaría, claro. Pero sacaría yo el agua, que... no como la Bueno, vaya. pero todo tu auditorio, ¿no? Realmente. Con muchas gracias, pues fue una transmisión de Mexiquense con la presencia de directivos del Instituto Jaime Torres Bodet, ubicada en Ecatepec, en San Cristóbal, Ecatepec, en la colonia Hogares Mexicanos, en donde pues la grata presencia de su fundadora, Sí. la maestra María Teresa Chávez Ibarra. Un honor, toda una pedagoga. Usted se fue de aquellos apóstoles de la educación, ¿se acuerda? Un ejemplo, maestra, un honor de ver. Nosotros éramos padres y maestros. Éramos padres en la mañana y maestros. Y los padres eran solamente padres en la tarde y a veces nada más en la noche. Imagínense el interés que teníamos nosotros de que esos niños aprendieran, de que esos niños se educaran. Era nuestra pasión enseñar. Y como tenía yo facilidad de enseñar, Vocación. una vocación por enseñar. Bendito Dios. Qué bueno, qué bendición. Maestra Luz, perdóneme usted cuando me refiero por milenia, pero es que es una generación, es que a ella le toca una etapa muy especial, Muy ¿no? importante. Sí. Tú y yo ya no tanto, ¿no? Pues tu mensaje, por favor. Pues nada más que por favor nos visiten. Estamos en, les digo la dirección exacta, Sur 1, número 21, Colonia Hogares Mexicanos en Ecatepec, Estado de México. Vamos a tener la promoción de la... ¿Algún teléfono? No me lo sé. 55. Yo sí me lo sé. 55. A ver. 787 1431. 57 87 14. 55 787 1431. 787, espérate. 787 1431, 787 6522. Son dos teléfonos. ¿Ya ven? Que los pusimos Fíjate, hace 87 40 años, ¿eh? y tengo que memorizarlos y ya se me olvidó. Ya mi memoria se está perdiendo. Hugo, ¿y tú qué vas a ofrecer entonces? Todo lo que no se ha hecho a nivel de la educación pública, hoy tú estás ya lo integraste al instituto. Mira, yo lo único que quiero es, bueno, primero que todo agradecer. El estar aquí en el Mexiquense es sin duda alguna un honor. Me siento honrado, nos sentimos honrados por tu invitación. Felicidades por todo tu crecimiento, por esta transición a la digitalidad. Y invitar a todas las personas a que nos acompañen en el Instituto Jaime Torres Bodet. De verdad, mi mamá lo dijo y lo puso hace muchos años, no pensando en que fuera un negocio educativo, sino que fuera un lugar donde se formaran mexiquenses, donde se formaran gente de Ecatepec, donde se formara gente de bien. Y hoy por hoy no solamente es gente de bien, sino gente muy bien preparada y listas para enfrentar el futuro. Pues muchas gracias. Fue una transmisión, la directora por allá está. Saludos. Gracias, fue una transmisión de Mexiquense, su amigo Juan Manuel Padrón Lara. Sí, Padrón. ¿Padrón?